Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque, prepárense, porque tenemos una noticia que ha hecho temblar las redes sociales, ha revolucionado a los fans y ha puesto a medio mundo a especular. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha generado muchísimas preguntas y, créanme, las respuestas son aún más interesantes de lo que imaginan. ¿Listos para descubrirlo? Si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que se viene, porque créanme, esto es solo el comienzo de una aventura de análisis y descubrimiento que nos llevará a las profundidades de la industria del entretenimiento y a los corazones de sus protagonistas. Y es que, ¿qué pasa cuando dos de los nombres más sonados del mundo de la actuación, que además comparten un pasado que todavía nos eriza la piel, se encuentran de nuevo en un evento? Pues magia. O al menos eso es lo que muchos sospechamos. Hablo, por supuesto, de Can Yaman y de Method Demir. Sí, han escuchado bien. Esos nombres que resonaron juntos en la pantalla y en los corazones de millones de fans alrededor del mundo, han vuelto a coincidir. Y no es en un rodaje ni en un reencuentro ficticio. Están juntos en un evento. Pero no cualquier evento, sino uno de esos compromisos importantes, de esos donde las marcas ponen toda la carne en el asador y esperan que sus embajadores brillen con luz propia, creando un eco mediático que trascienda las fronteras y se convierta en tema de conversación global. La noticia saltó como pólvora, se propagó a la velocidad del rayo a través de las plataformas digitales. Las fotos, a menudo capturadas con una mezcla de discreción y audacia, los vídeos cortos, esos fragmentos fugaces que nos dan una ventana a la atmósfera del evento, los murmullos en redes sociales, esas conversaciones virtuales que se transforman en verdaderos debates. Todo apunta a un evento patrocinado de gran envergadura, donde tanto Can como Demet fueron invitados como figuras estelares, y para sorpresa de muchos coincidieron. Y no solo coincidieron de manera fortuita, sino que al parecer, compartieron espacio, intercambiaron sonrisas, quizás alguna palabra fugaz, y quién sabe qué más. Pequeños gestos que para los ojos entrenados de los fans se convierten en pistas de una narrativa mayor. Para los que crecimos con sus personajes, que suspiramos con sus miradas cargadas de significado y nos enamoramos perdidamente de su química en pantalla en esa joya que fue Erkenci-Kuş, este reencuentro es un regalo invaluable. Es como volver a sentir esa chispa que nos cautivó hace tiempo, esa conexión que nos hizo creer en el amor de ficción y que de alguna manera se infiltró en nuestras vidas. Ahora entendamos un poco el contexto que rodea a este evento y la presencia de estas dos figuras de renombre. Can Yaman, el galán turco que ha trascendido fronteras, conquistando Hollywood y Europa con su carisma arrollador y su imponente presencia física, se ha consolidado como imagen de varias marcas importantes, cada una de ellas apostando por su alcance y su capacidad de generar impacto. Por otro lado, Method Demir, la talentosa actriz que ha demostrado una versatilidad increíble en cada uno de sus roles y una dulzura que enamora hasta el más escéptico, también cuenta con su propio y envidiable portfolio de patrocinios. Cuando dos personalidades de esta magnitud, cada una con su propia legión de seguidores y su propio peso en la industria, son convocadas al mismo evento y además, ambas representan a marcas que a menudo trabajan de la mano o que comparten un público objetivo similar, pues la expectativa se dispara de manera exponencial. No se trata solo de un evento de moda o de negocios sin más, es un evento que inevitablemente se convierte en el centro de atención mediática y mucho más aún, para los seguidores fervientes de ambos artistas, quienes esperan con ansias cualquier indicio de su interacción. Imaginemos la escena, para poder transportarnos a ese momento. Un lugar elegante, quizás un salón de gala o un espacio vanguardista diseñado para la ocasión, iluminado por luces estratégicas que resaltan cada detalle. Las cámaras preparadas, los flashes listos para capturar cada instante y de repente aparecen ellos, emergiendo del bullicio y la expectación. Can con esa sonrisa que desarma, esa energía contagiosa que lo caracteriza, y Demet, radiante, deslumbrante, con una elegancia innata que la hace destacar en cualquier multitud. Las primeras imágenes que circularon, aunque a menudo breves y quizás algo difusas, ya eran suficientes para encender la conversación en las redes sociales. ¿Cómo se comportaron? ¿Se saludaron con calidez? ¿Hablaron entre ellos? ¿Se cruzaron miradas cómplices, cargadas de la historia que comparten? Los fans, con esa capacidad de observación casi detectivesca, con esa lupa que solo ellos ven usar para desmenuzar cada detalle, analizaron cada gesto, cada expresión facial, cada postura corporal.
Y ahí es donde entra la magia de las redes sociales y nuestro papel como narradores de estas historias. Porque en este tipo de situaciones, no solo se trata de reportar el hecho en sí, sino de desmenuzarlo, de intentar captar esa atmósfera única que se genera cuando dos estrellas de esta talla, con un pasado tan resonante, se encuentran. Lo fascinante de estos eventos, especialmente cuando involucran a personalidades que han forjado una conexión tan fuerte y profunda con el público, es la dualidad inherente a la experiencia. Por un lado está el evento corporativo en sí, el objetivo primordial de la marca, la promoción, la generación de imagen, la conexión con el consumidor. Pero por otro lado y de manera paralela, está la narrativa que construyen los fans, esa historia que ellos mismos tejen a partir de lo que ven, de lo que intuyen, de lo que anhelan. Y en el caso particular de Khan y de Met, esa narrativa es particularmente potente porque Erkendzicus no fue solo una serie más, fue un fenómeno cultural. Fue el tipo de serie que te atrapa desde el primer momento, que te hace sentir parte de la historia, que te engancha de una manera casi personal, como si fueran tus propios amigos o familiares los protagonistas. Entonces, ¿qué significa este encuentro en un evento de patrocinadores para la industria y para los fans? Para empezar, demuestra de manera contundente la relevancia y el alcance de ambos artistas en el panorama actual. Que marcas de renombre, a menudo líderes en sus respectivos sectores, los elijan como sus embajadores habla volúmenes de su poder de convocatoria, de su atractivo público y de la conexión genuina que logran establecer con millones de personas alrededor del mundo. Y que estas marcas en ocasiones colaboren o coincidan en eventos, pues es una oportunidad de oro, un regalo para los ojos de los seguidores, para ver a estas figuras juntas, representando el mismo ecosistema de marcas, uniendo fuerzas, por así decirlo, en un escenario común. No es un secreto que a las empresas les encanta ver a sus embajadores interactuar, crear sinergias, generar ese tipo de buzz o repercusión mediática que tanto buscan para potenciar sus campañas. Pero vayamos más allá de la superficie, analicemos qué nos dice este reencuentro sobre ellos como profesionales. Demuestra madurez, un profesionalismo impecable y la capacidad de mantener una relación cordial y respetuosa, más allá de los proyectos pasados que los unieron. Es fácil caer en la especulación sobre supuestas tensiones, rivalidades o desencuentros, pero la realidad, en estos círculos de alto nivel, suele ser mucho más pragmática y profesional. Son colegas, son profesionales en su campo y, en la gran mayoría de los casos, son perfectamente capaces de compartir un evento, de interactuar de manera amena y profesional, sin mayor drama. De hecho, un reencuentro cordial y positivo en un evento así puede ser muy beneficioso para ambos, proyectando una imagen de unidad, de fortaleza y de colaboración dentro del ámbito de sus patrocinios. Y ahora hablemos de los fans, ese capítulo aparte, esa fuerza motriz que a menudo impulsa la industria. Los seguidores de Khan y de Met son un grupo particularmente apasionado, dedicado y poseedor de una memoria prodigiosa. Cualquier señal, por mínima que sea, se convierte en una señal de esperanza, en un motivo para volver a revivir la magia de aquellos tiempos, para recordar la química que los catapultó a la fama. Verlos juntos, incluso en un contexto diferente al de un set de filmación, reaviva esos recuerdos de Sanem y Khan, de sus diálogos ingeniosos y cargados de doble sentido, de sus miradas que lo decían todo sin pronunciar una sola palabra. Es esa nostalgia, esa melancolía por un tiempo pasado combinada con la emoción del presente, lo que hace que estos momentos sean tan intensamente comentados y analizados. Piensen en la cantidad de comentarios, de interacciones, que probablemente generó cada foto o cada vídeo que circuló. Preguntas como, ¿se saludaron amistosamente? ¿Parecían cómodos el uno con el otro? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto, quizás una película o una serie de televisión? Y es que en el fondo, lo que muchos de estos seguidores anhelan es revivir esa conexión especial que admiraron en su momento, esa chispa que los hizo únicos. Y este tipo de eventos, al juntarlos físicamente en el mismo espacio, les brinda esa esperanza renovada, ese atisbo de que tal vez, solo tal vez, los caminos de Khan y de Met podrían volver a cruzarse de una manera más significativa en el futuro. Es importante destacar, para tener una perspectiva completa, que a menudo, estos eventos están muy coreografiados. Las marcas invierten grandes sumas de dinero y esfuerzo en su organización, y desean que sus embajadores se luzcan, que interactúen de una manera específica, que proyecten una imagen pulida y alineada con los valores de la marca. Así que incluso si observamos una interacción que parece espontánea, debemos considerar que puede ser, en parte de una estrategia de relaciones públicas cuidadosamente planificada.
Sin embargo, esto no le quita en absoluto el encanto y la emoción al hecho de que estén compartiendo el mismo espacio, interactuando y creando momentos que serán recordados. Es un evento que para el público se convierte en un evento de fans también, un evento que trasciende la mera promoción comercial. Y hablando de detalles, de esos pequeños matices que marcan la diferencia, ¿han visto las fotos de The Met? Es sencillamente impresionante. Siempre luce espectacular con una gracia natural que la distingue, y en este tipo de eventos, con el vestuario cuidadosamente seleccionado y el peinado y maquillaje a la altura de la ocasión, se roba todas las miradas. Y Can tiene esa presencia que no pasa desapercibida, esa energía magnética que atrae las miradas. Su estilo, su carisma innato, su seguridad, es innegable que juntos ambos tienen el poder de atraer una atención masiva, de generar titulares y de ser el centro de todas las miradas. No me imagino la presión que sienten las marcas al tener a dos figuras de este calibre compartiendo un escenario, por así decirlo. Es una oportunidad increíble para ellas, pero también un reto logístico y estratégico para asegurarse de que todo salga a la perfección y cumpla con las expectativas. Ahora, la pregunta que seguramente todos nos hacemos, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Es difícil predecir el futuro con certeza en una industria tan volátil como la del entretenimiento. Sin embargo, lo que sí es seguro es que este evento ha reavivado la llama de la conversación sobre Can Yaman y The Met of the Mir. Cada vez que sus nombres se cruzan en un contexto así, las especulaciones vuelan, los rumores se propagan y la esperanza de los fans se renueva. Y quién sabe, tal vez esto sea un preludio de futuras colaboraciones, no solo como embajadores de marcas, sino quizás en proyectos más ambiciosos que vuelvan a unirlos en la pantalla. Las redes sociales y la voz de los fanáticos pueden ejercer una influencia considerable en la industria, y un reencuentro exitoso y bien recibido en un evento patrocinado podría ser el impulso necesario para abrir puertas a nuevas oportunidades. Además, el hecho de que ambos estén trabajando activamente, construyendo sus carreras de manera independiente y cosechando éxitos en sus proyectos individuales, y que ahora se encuentren en este escenario común, es una señal inequívoca de que ambos están en un momento de gran madurez profesional. Han recorrido caminos diferentes, han asumido nuevos roles, han aprendido de sus experiencias y han crecido como artistas. Y este reencuentro, lejos de ser un retroceso o una vuelta al pasado, es una confirmación de su trayectoria ascendente y de su importancia consolidada en la industria del entretenimiento a nivel internacional. Para ser sinceros, el corazón de muchos todavía guarda un cariño especial, un rincón sagrado por la dinámica que crearon juntos en Nerkencicus. Era una química difícil de replicar, una conexión que trascendió la pantalla y se metió en el alma de los espectadores. Y aunque entendemos perfectamente que la vida profesional sigue su curso y que cada uno debe labrar su propio camino, siempre es emocionante y gratificante ver a los actores que admiramos compartir momentos, ya sea en un set de filmación, en una alfombra roja o en un evento de esta magnitud. Este evento patrocinado, por lo tanto, se convierte en un punto de inflexión, en una noticia que alimenta la esperanza y la imaginación de los seguidores más leales. Es la prueba tangible de que, a pesar de las agendas apretadas, de los proyectos individuales y de las distancias geográficas, el mundo de Can y The Met todavía puede converger. Y esa convergencia, para quienes los seguimos con tanto afecto, siempre es motivo de celebración, de análisis y de ilusión por lo que el futuro pueda deparar. En resumen, la presencia conjunta de Can Yaman y The Met of the Mir en un evento de sus patrocinadores ha sido un auténtico bombazo mediático. Ha reavivado la nostalgia por su inolvidable química en pantalla, ha generado miles de comentarios, debates y especulaciones en las redes sociales, y ha puesto a soñar a muchos con futuros proyectos que los vuelvan a unir. Demuestra la vigencia y el poder de convocatoria de ambos artistas, y la habilidad de las marcas para crear eventos que cautivan a la audiencia y generan un impacto significativo. Es un recordatorio poderoso de la magia que crearon en el pasado y de la posibilidad, siempre latente, de que en el futuro, sus caminos vuelvan a cruzarse de formas aún más emocionantes y significativas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan detallado y apasionado. Me encantaría saber su opinión, así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Ajo. ¿Qué les pareció este inesperado reencuentro? ¿Creen que es un indicio de algo más o simplemente una coincidencia profesional? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico? Los leo con muchísima atención, porque sus opiniones son lo más valioso para mí. Y si disfrutaron de este vídeo y de este análisis profundo,
no olviden dejar un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas llenas de análisis, noticias y curiosidades del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.